Bueno, quiero presentar al doctor Mario Díaz, que es médico clínico, también ha estado especializado en la emergencia en el Hospital Italiano, estando mucho tiempo siendo uno de los coordinadores de los turnos del Hospital Italiano en una guardia externa con mucho movimiento, básicamente una guardia externa mucho del Departamento de Medicina, y después ha sido transferido a coordinar la unidad de mediana estancia. Yo lo llamo a esto clínica posalta, como en Estados Unidos, pero bueno, es un mecanismo muy innovador que ha hecho el Hospital Italiano hace varios años para atender a los pacientes pluripatológicos, comórbidos, con ciertas discapacidades, sarcopenia, y a partir de eso poder establecer un nexo entre el Hospital General de Agudo y el hogar de estos pacientes. Para que explique correctamente qué es una unidad de mediana estancia, lo dejamos entonces al actual coordinador y jefe del área, el doctor Mario Díaz. Te dejamos con el auditorio. Bueno, perfecto. Ahí se escucha bien, Luis, ¿no? Y se ve correcto también. Sí, ambas cosas, ambas cosas. Perfecto, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, la unidad de mediana estancia básicamente es un espacio eh, que está, ya es un espacio físico con recursos hospitalarios que está destinado para favorecer el proceso de refuncionalización para la reintegración comunitaria de los pacientes que finalizaron la internación aguda, pero que no están en condiciones de poder regresar a su casa o a su lugar de residencia. Y esto se realiza a través de un abordaje que tiene necesariamente que ser interdisciplinario y de una mirada integral. Eh, Básicamente, el público al cual está destinado principalmente es gente grande, son ancianos. Eh, el espacio y el proceso hablan de un tiempo, con lo cual ahí la fórmula, digamos, física de todo esto va a hablar de velocidad también. O sea que el tiempo, la velocidad va a hablar de la eficiencia de este plan, que, bueno, básicamente no debe demorar más de 30 días, 30 a 35 días, dependiendo de la patología. Pero nosotros hacemos mucho hincapié y hacemos mucha mirada en qué es lo que estamos haciendo en el tiempo en que los pacientes están internados. Eh, bueno, ¿en qué contexto aparece todo esto? Bueno, claramente el contexto es el envejecimiento poblacional, ¿sí? O sea, estos son la evolución a lo largo de todo el siglo XX bueno, de los extremos poblacionales, ¿no? De los menores de 5 años y los mayores de 65 años. Eh, bueno, esa tendencia mundial en Argentina está presente desde finales de la década del 90. La esperanza de vida en todo el continente y en todo el mundo fue progresando desde 1950 hasta por 100 años, digamos. Se calcula que en el 2050 en Argentina la población de mayores de 65 años será de 10 millones aproximadamente. Argentina, Cuba, Uruguay, probablemente sean los países más envejecidos del Cono Sur, bueno, y de América Central y demás. Bueno, este es el informe un dossier estadístico que sacó, digamos, en el 2022, peripandemia, el INDEC, respecto de la ancianidad, ¿no? De los ancianos en Argentina. Y trae, digamos, información que es bastante interesante de ver. Yo acá solamente les voy a mencionar algunas cuestiones nomás, pero para verlo, en el año 2010, una mujer de 75 años tiene una esperanza de vida en Argentina de casi 12 años más de supervivencia. O sea que la expectativa de vida de los pacientes que nosotros atendemos actualmente eh, va a ser regular, digamos, que llegue cercano a los 90 años. Con lo cual tenemos que
estar pensando nuevamente en un plan que inicialmente no estaba destinado para esto, sino para personas que necesitaban utilizar el sistema de salud por una patología grave, aguda y corta. Y ahora tenemos pluripatologías y enfermedades crónicas que utilizan el sistema permanentemente y requieren del sistema permanentemente para poder mantenerse estables, digamos. La sociedad argentina es una sociedad que en el extremo, pero en el extremo sin dudas, pero a lo largo de la vida es una sociedad feminizada. Eh, Después de los 65 o 70 años es muy notable, y más allá de los 85 años, esto es por cada hombre, o sea, por cada 100 hombres, en teoría en promedio hay 105 mujeres, y bueno, a medida que se va yendo hacia la derecha, digamos, de la línea, el nivel, digamos, la relación va aumentando. Con lo cual, la población que vamos a tener en general son mujeres grandes. Eh, bueno, esto es algo muy importante en la fecha, de que habla sobre la seguridad económica, ¿no? Esta posibilidad que tienen los ancianos de poder proyectar un poco, ¿no? De contar con recursos, eh, acá les llaman materiales y simbólicos, ¿no? Para el presente y para el futuro, ¿no? Para poder llevar una vida más o menos digna. En Argentina es casi universal la cobertura en la jubilación, y la previsión social se convierte en el principal ingreso de esta población, el 90%. A medida que se envejece, también las personas requieren bastante más del sistema, no solo para mantenerse sanos, sino para poder desarrollar acciones que le permitan llevar el día a día su vida, digamos. Y en esto la accesibilidad hacia el sistema de salud es muy importante, ¿no? Eh, Cuando uno ve acá estas informes que pone el INDEC, vemos que los problemas de movilidad ya están presentes como desde los 60 años, ¿no? O sea, el 30% de la población mayor de 60 años tiene algún problema de movilidad. Cuando uno analiza los otros problemas que están presentes, empieza a configurar cuál va a ser el problema que va a tener unos años posterior, ¿no? Pero el principal problema está asociado al envejecimiento, es la dependencia. Eh, Esta sensación de malestar va progresando. Se calcula que, bueno, esta información es del INDEC, sigue siendo, que más allá de los 75 años, ya el 40% de las personas se autoperciben con algún problema de salud, ¿no? Como que no están sanos y necesitan o tienen alguna dolencia que necesita estar en contacto con el sistema de salud. El 10% de esta población ha tenido un infarto en el caso de los hombres, y 3 en el caso de las mujeres. Este es el panorama de Argentina específicamente, y del hospital italiano. Cuando uno compara la participación, digamos, de los pacientes mayores de 65 y mayores de 85 años en las internaciones del hospital. Este es un informe, el informe GEDIS, que fue del 2014, que creo que fue el último que se hizo en el hospital. Bueno, ahí se hablaba, ¿no? Mayores de 65 años representaban el 56% de las altas y más de 61% de las estancias hospitalarias, y es el responsable del 14% de las altas hospitalarias en el caso de la población de la franja de 85 años. Cuando uno los compara con otras poblaciones, es muy, muy, muy alto esto. Llegamos a esta situación entonces de transición epidemiológica, de inversión de la pirámide poblacional, del aumento de la esperanza de vida, del descenso de la tasa de fecundidad, de cambios en las formas de vivienda, digamos, de pasar de otros momentos de la historia de Argentina donde se compartían, digamos, varias generaciones la misma vivienda. Entonces las generaciones más jóvenes cuidaban a las generaciones más grandes. Pasamos actualmente a viviendas monogeneracionales, la gente grande vive más sola.
Y después hay un concepto más filosófico, antropológico, que es el edadismo, ¿no? Que son una serie, digamos, está configurada como una serie de prácticas que son, operan, digamos, negativamente en el normal desarrollo digamos, del envejecimiento. Bueno, esto es bastante más largo de tomarlo, pero digamos, quiero decir que hay una configuración del sistema muy propicio para llegar a esta crisis de cuidados que estamos empezando a percibir, lo cual lleva al deterioro funcional de las personas, el deterioro funcional a su vez a la discapacidad y la discapacidad a la dependencia. Pero cuando nosotros revisamos cómo ha sido nuestra formación médica, eh, en el pregrado y en el grado también, o sea, cuando hacemos la especialización, siempre el foco está puesto en lo agudo y en lo terapéutico. Pese a que estudiamos la importancia de la prevención y de la rehabilitación, nos es más fácil comprender la importancia de la prevención, no tanto de la rehabilitación, pero básicamente los recursos están en su mayor porcentaje destinados al tratamiento. Con lo cual hay parte de la formación o del ejercicio de la profesión que está destinado en forma muy desbalanceada hacia una parte, digamos, del hacer médico y sobre todo al trabajo más bien solitario, o sea, en cuanto a la participación de otros profesionales. Ahora, la funcionalidad es el concepto central más relevante de todo esto que yo les puedo devolver en cuanto a la unidad de mediana estancia, que es el concepto, la unidad básica, digamos, de tratamiento, ¿no? Con lo que es la materia prima con la que trabajamos, ¿no? Que es básicamente la capacidad de cumplir con todas las tareas para mantenerse vivo todos los días, ¿no? Mantener el cuerpo, mantener todas las funciones. A la derecha está el score de Bartel, que es el score más utilizado al hablar de funcionalidad y es el parámetro de mayor fiabilidad. Es fácilmente cuantificable, todos podemos rápidamente hacer una evaluación de Bartel. Cuando se transmite a otro qué Bartel tiene, a todos nos queda claro en dónde está ubicado ese paciente. Permite discriminar muy bien en qué situación está este paciente y a su vez es un marcador pronóstico. O sea, a mayor funcionalidad hay más expectativa de vida, a menor funcionalidad hay menos expectativa de vida y la mayor dependencia genera más gastos. Ahora, el deterioro funcional puede darse en una persona de forma lenta, como progresión digamos, de sus comorbilidades crónicas, o en el caso que nos ocupa a nosotros es secundaria una intercurrencia aguda, ¿sí? Sea por la enfermedad específica que motivó la internación, o sea por el proceso asistencial al que es sometido ese paciente a lo largo de ese tratamiento. De toda la cascada, digamos, de riesgos que atraviesa un paciente que se hospitaliza, la pérdida de funcionalidad, la independencia, la percepción de la calidad de vida, en el resultado final que más temor le ocasiona a los pacientes es la imposibilidad de volver a su casa. Eso tiene muchos significantes, la pérdida del hogar, la pérdida del amparo. Eso nosotros lo vemos mucho cuando hacemos las entrevistas con los pacientes. Pero es el mayor miedo al que están expuestos o que traen o que vivencian los pacientes que pasan por este tipo de experiencias, ¿no? El riesgo de deterioro funcional a lo largo de la internación tiene bastante que ver con su reserva fisiológica, también con la enfermedad que motivó la internación y también con este proceso de tratamiento que llevamos en el hospital, ¿no? De todas las variables que nosotros estamos viendo en el momento, digamos, de atención del paciente,
lo que claramente podemos hacer foco, ver cómo incide, cómo impacta en el deterioro funcional de los pacientes es la manera en la que estamos brindando la atención en el momento agudo, no tanto por la patología, porque digamos, una colicistitis se trata más o menos igual a los 60 que a los 80, pero el proceso de atención es completamente distinto, el impacto de ese proceso asistencial es completamente distinto en sus resultados en los diferentes pacientes. Eh, Esto es otro aspecto de lo que devuelve este informe del INDEC, que así como por un lado establece el envejecimiento paulatino, la participación en la economía, bueno, el requerimiento progresivo de cuidados y demás, por otro lado deja muy claro también cuál es la necesidad que tiene la población anciana. Y hay un registro muy interesante de todo esto, o sea, más allá de los 60 años, la gente hace ejercicio. Cuando fue tiempo de pandemia, las personas de más de 75 años fueron las que más achicaron la brecha tecnológica entre personas de bajos y altos ingresos, porque utilizaron tecnologías, acá la llaman TIC, que son tablets, internet y celulares. Eh, y hay otro aspecto muy central que nosotros también vemos el impacto que tiene en las actividades comunitarias, y es las personas ancianas destinan mucho tiempo de su vida, de su día a día, eh, a la comunicación, al uso de los medios de comunicación y a las tareas de convivencia y recreación. Son casi 10 horas diarias que en promedio destina una persona de ese rango etario para poder mantenerse en la vida, digamos. Cuando uno analiza qué es lo que le ha pasado a un paciente que ingresa a la unidad de mediana estancia, nosotros más o menos el promedio, la mediana de los pacientes que ingresan lo hacen después del día 21. Al día 3 de un paciente estar internado en una cama de agudos, ya entre el 35 y el 50% perdió al menos dos aspectos de sus actividades de la vida diaria. Bañarse y vestirse, que está obviamente delegado en los cuidados de enfermería. Bueno, vestirse no suele ser un aspecto muy relevante en la internación aguda, pero bueno, si uno empieza a sumar también ahí está la utilización de pañales, la menos movilización hacia el baño y demás. Ya el tercer día aumenta, digamos, la insulinoresistencia, las alteraciones en el manejo de las glucemias. Hay un hiperparatiroidismo que empieza a tener efectos en el metabolismo fosfocálcico. Hay una menor respuesta de ACTH. Ya al quinto día el balance nitrogenado es negativo. Si la persona es normal, digo, si no tiene ninguna comorbilidad y se interna, solamente el hecho de estar acostado en la cama produce un balance negativo al quinto día de 2 gramos. Si la persona ya ingresa con malnutrición son 12 gramos día. Y el impacto en los grupos musculares también es relevante porque digamos, el mayor impacto se ve en cuádriceps, extensores de cadera y de columna, que son fundamentales para poder mantener el día a día la actividad. La pérdida de masa muscular, otros cambios hemodinámicos que suceden también, hacen que el flujo sanguíneo empiece a ser menor a nivel muscular, con lo cual la actividad metabólica muscular y la resistencia y la posibilidad de llevar adelante ejercicios va descendiendo progresivamente. Al día 10 empieza a disminuir ya la síntesis proteica, y esta va a ser máximo a las 4 semanas. Al día 14, la mitad de los pacientes pueden haber atravesado un episodio confusional. El volumen sistólico va progresivamente disminuyendo por esta redistribución de líquidos entre sistema venoso, capilar y red arterial. Al día 14, el 20% se observa de descenso del volumen sistólico. La sangre está
más viscosa por esta pérdida, digamos, de, de esta redistribución de líquido, con lo cual hay más riesgo de enfermedades tromboembólicas y demás. La pérdida de fuerza va siendo progresiva. Se calcula más o menos que es un 3% por semana, pero eso va a depender del paciente, pero progresivamente va teniendo menos capacidad de trabajo. Al día 21 ya le resulta muy dificultoso al organismo la activación simpática, con los cuales ya los cambios de posición, levantarse, ir al baño, demás, lo exponen a situaciones de riesgo por hipotensión ortostática. Hay un poco más de taquicardia en reposo. Todas estas situaciones hacen que el paciente esté, digamos, en mucha desventaja al momento en que es trasladado a unidad de mediana estancia. Ya viene con pérdida de funcionalidad, con trastornos en la nutrición, tal vez con problemas cognitivos, si es que estuvo expuesto a algún cuadro confusional, tiene menos tolerancia al ejercicio y bueno, tiene riesgos derivados de episodios sincopales y demás. ¿Cómo es el funcionamiento de la UME? Acá es importante para nosotros hacer énfasis en el concepto de rehabilitación, eh, que muestra esto, ¿no? Que es un proceso activo. En el hospital, cuando el paciente está internado, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, existe la movilización pasiva, digamos, de los pacientes que incluso que están ventilados y demás, sobre todo para no perder rangos de movimiento y que no se acorten y demás. Pero ya la instancia de los cuidados subagudos, la rehabilitación requiere de mucha presencia del paciente, o sea, es un proceso realmente activo. Eh, el objetivo es que esa persona recupere, de acuerdo a su potencial, todo lo máximo que le permita la reintegración. Reinsertarse en su entorno es imposible si el entorno no se modifica o no se adapta al paciente. Esto es uno de los trabajos más relevantes y quizás es de los más problemáticos también que tenemos, porque hay una concepción bastante mecanicista de lo que es la rehabilitación, ¿no? Como si al paciente lo trasladaran a un taller mecánico, digamos, donde lo reacomodaran rápidamente y cuando está listo lo pasa a buscar la familia y se lo lleva. E incluso los pacientes tienen también esta idea cuando ingresan, ¿no? Que algo va a suceder, que de repente va a estar acostado y va a pasar a pararse, a caminar y a abandonar andadores y demás sin ningún problema. Y otra cuestión es que no todos los pacientes con deterioro funcional se benefician de esta posibilidad. Nosotros hemos puesto, esto es algo bastante, diría que es lo más difícil, que es cómo hacer que el paciente adecuado ingrese al lugar adecuado. Los criterios de inclusión, que uno si revisa la literatura, son más o menos estos en todos lados. Al momento de elegir el candidato es bastante complejo. Parece sencillo, pero no lo es. Pero bueno, básicamente son pacientes que atravesaron una interrupción aguda, donde está finalizada tanto el tratamiento como los estudios y no se requieren terapéuticas adicionales y necesitan de un tratamiento para poder recuperar esa actividad. Bueno, los ejemplos más claros son el accidente cerebrovascular, fracturas de cadera, síndromes de movilidad o desacondicionamiento o síndromes de funcionalización, todos son sinónimos parecidos. Pacientes con incapacidades leves que podrían ir a otra instancia, por ejemplo, a un geriátrico, donde se le brinde rehabilitación ambulatoria, digamos, domiciliaria, pero que por algún otro motivo familiar puede ser, esto no es posible. Cuidados posoperatorios, cualquier proceso de convalecencia bueno, que requiere rehabilitación o adaptación a organización del medio antes de poder volver. Es más claro en los
papeles, digamos, cuáles son los criterios de exclusión, eh, que la enfermedad aguda no esté del todo estabilizada o que requiera de procedimientos o tratamientos que no se lleven a cabo en la unidad de mediana estancia, ¿no? Los deterioros cognitivos o deterioros cognitivos, digamos, nosotros hemos tenido y trabajamos con pacientes con deterioros cognitivos siempre y cuando este deterioro no le impida llevar adelante un programa rehabilitador. A veces los procesos de reengramaje se dificultan bastante cuando cognitivamente no hay capacidad de poder aprender nuevos movimientos, digamos. Deterioros funcionales severos previos, esto tiene que ver con la mejoría esperable de la unidad. Nosotros ya sabemos en el momento que ingresa un paciente cuánto es el potencial recuperable. Eh, entonces, el deterioro funcional severo previo, el pasaje por la unidad de media estancia no lo va a llevar a una situación mejor que la previa, digamos. No va a ser de impacto el pasaje por la unidad de media estancia para poder ingresar. Y obviamente la enfermedad terminal en el sentido de la refuncionalización o rehabilitación. Si ingresan pacientes que están en cuidados de fin de vida como si fuera un sector, digamos, de hospice, pero dedicado específicamente a eso. Entonces, nuevamente acá que es uno de los caminos críticos más posibles, digamos, más fácil de saber cuál paciente no, una situación funcional previa con deterioro funcional o mental grave, o que tenga un deterioro funcional grave pero con mal pronóstico, eso fácilmente eh, es un candidato a excluir. Y nuevamente acá yo les comparto el score de Bartel porque es muy fácil numéricamente entender dónde está ese paciente. Lo mismo en la situación contraria, que es qué paciente sí. Deterioro funcional leve, pero que no tiene del todo un buen soporte domiciliario, claramente se va a beneficiar de ir a la unidad de media estancia. Los deterioros funcionales moderados por la espera en la mejora de ganancias funcional total o el deterioro grave con un buen pronóstico rehabilitador. Esto parece bastante sencillo y lógico cuando uno lo mira así, pero no lo es. No es tan sencillo elegir los pacientes. La evaluación geriátrica integral es uno de los es, digamos, sobre lo que se separa el proceso de refuncionalización en la unidad de mediana estancia. Son un conjunto de herramientas que valoran diferentes aspectos, diferentes áreas de la persona y que están destinados para diseñar un plan de trabajo específico para ese paciente. Es una forma de individualizar el trabajo que se va a hacer con cada paciente después de esta evaluación que se hace desde múltiples ópticas. O sea, la hace el médico, pero también la hace la psicóloga, también la hace el kinesiólogo, también la hace el terapista ocupacional, también la hace el fonoaudiólogo, también la hacen las enfermeras. Desde el punto de vista clínico está enfocado en los síndromes geriátricos clásicos, especial énfasis en esto que se llama derivaciones sensoriales, que son todas las devenidas por la edad, digamos, ¿no? La presbifagia, presbiacusia, bueno, los trastornos visuales en general. Y bueno, muchos trastornos sensitivos suele estar bastante infradiagnosticado en miembros inferiores, los pacientes que tienen caídas previas y demás. Se hacen varias valoraciones desde lo funcional. El índice de Barter es digamos, la piedra angular de todo esto. Nosotros trabajamos con la FIM, que es la otra, es como hacer un zoom, digamos, aumentar los píxeles sobre el índice de Bartel. Eso lo trabajamos en conjunto con los terapistas ocupacionales. Y lo que hace es dar más herramientas, sobre todo en el trabajo de enfermería, para poder trabajar en ganancias de puntos de Bartel.
Entonces, un paciente que ingresa y tiene, no sé, 40 de Bartel, 45 de Bartel, va a la terapista ocupacional y lo desglosa un poquito mediante el FIM, y luego de ese desglose hay una reunión con enfermería y demás para decir, bueno, cómo vamos a trabajar en la ganancia de tantos puntos respecto de, no sé, el vestido en el tren inferior, por ejemplo. Eh, bueno, son, digamos, scores que se van complementando. El SPPB también y el FREI son dos scores que se utilizan sobre todo para ver fragilidad, equilibrio, velocidad y demás. Entre todos esos hacemos una foto de ese paciente, ¿no? La evaluación mental, anímica, es también muy relevante. Estos son aspectos que siempre están infradiagnosticados. Deterioro cognitivo, depresión, es muy, muy revelador. eh, lo- Tanto el impacto de la internación aguda como problemas que cuando uno los empieza a captar y va hacia atrás con la familia, ya están presentes hace varios años. En especial, probablemente todos tengan esta experiencia en este momento, es digamos, el agua divisoria de todo esto es la pandemia, ¿no? El paciente era alguien previa a la pandemia y posterior a la pandemia. Eso es impresionante de poder verlo permanentemente en estos pacientes. Y bueno, el aspecto social, sí, se busca tratar de evaluar esto, ¿no? Escala de Gijón, que es para ver qué soporte social tiene, poder identificar los cuidadores. Y esta escala de cenit es un ejemplo de burnout, de quemazón, digamos, de cuidador, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se hace? Se hace la evaluación geriátrica integral. Los objetivos tienen que ver con afinar, mejorar el diagnóstico, descubrir aquello que estaba abajo, que no estaba del todo visto y que es tratable. Eh, Hacer intervenciones que mejoren el estado funcional y cognitivo. Poder conocer además qué herramientas propias tiene cada paciente en relación a todo su proceso biográfico, su historia, su entorno, y poder situarlo al paciente luego en un nivel que cumpla con los requerimientos, con las necesidades que tiene ese paciente al alta. ¿Quiénes realizamos este trabajo? Este es un poco el equipo de la unidad de media estancia. Está el equipo de enfermería, los talleres de estimulación integral, que son psicólogos sociales y talleristas de yoga, movimiento, respiración, terapia. Bueno, tienen varios tipos de talleres. Hay servicios de apoyo de farmacia, bueno, hay un otorrino que hace todos los estudios de glutorios y las evaluaciones. En los pacientes es muy frecuente también los síndromes vertiginosos, la hipoacusia y demás. La fonoaudióloga, bueno, y el cirujano plástico, que es el que da sostén a todo el tema de heridas y curaciones. Las dos psicólogas que coordinan el aspecto, digamos, sociosanitario, las terapistas ocupacionales, los médicos que somos dos, uno con más formación geriátrica, y bueno, el equipo de kinesiología. La unidad de Merenstein es un lugar chico en volumen y básicamente es utilizable, se aprovechan todos los espacios para poder trabajar con los pacientes. La estructura es muy pequeña, inicialmente eran 16 camas. Eh, Esto funciona, esto no lo aclaré, perdón. Esto funciona de extramuros, funciona fuera del hospital italiano. Circunstancialmente hubo un arreglo, digamos, entre hospitales de comunidad en Buenos Aires, en Argentina, y el hospital terminó alquilando un pabellón del Hospital Sirio-Libanés, bueno, en toda una situación muy particular que estaba atravesando el Hospital Sirio-Libanés. Así que ese espacio, que es de extramuros, está destinado desde el 2016 a realizar esto. Inicialmente eran 16 camas y la rehabilitación se realizaba específicamente en un sector común, pero eso se modificó durante la pandemia porque había, bueno, recordarán cómo fueron todas esas épocas, pero había normas muy estrictas en el Hospital Siro-Libanés. Yo ingresé digamos, a la coordinación del lugar más o menos para agosto del año 20.
En ese momento no se podía rehabilitar, los pacientes no podían compartir espacio, bueno, había una serie de cuestiones. Lo que hicimos fue readaptar el gimnasio, dejamos, digamos, de utilizar una de las habitaciones como una habitación de pacientes y la reconvertimos. Pusimos camastros rebatibles, espaldares suecos, bueno, una serie de herramientas que son muy útiles para rehabilitar a los pacientes y bueno, y adaptamos el lugar a esa realidad. Y bueno, resultó en una mejoría, digamos, en lo que se ofertaba a los pacientes. La mayoría de las camas son compartidas, esto es muy útil para la recuperación de los pacientes. Hay dos camas que están destinadas a aislamientos, pacientes que tienen aislamientos normalmente son aislamiento de contacto, por KPC, MBL, digamos, o ese tipo de aislamientos infecciosos. Hay un espacio común donde se realizan talleres, donde los pacientes se reúnen, se hacen las reuniones de alta, los festejos de cumpleaños, almuerzos, meriendas, tareas. Y cuando el tiempo es propicio, está el jardín donde también se realizan actividades afuera. Bueno, ahí están fotos, ¿no?, de los camastros y el trabajo con pacientes con un accidente cerebrovascular, rehabilitación, cirugías de rodilla y demás. Bueno, este es un croquis más o menos de cómo funciona, cómo es la dinámica en el tiempo. Cuando llega el paciente en el día cero, eh, bueno, se hace la entrevista inicial, la entrevista inicial se hace no solo médicamente, sino que están presentes enfermeras, las psicólogas también. Se realiza, bueno, un poco el tratar de entender cuál es todo el marco biográfico de ese paciente para poder ponerlo como un insumo relevante en toda la evaluación que va a venir a lo largo de esta semana. Ni el día cero se explica cómo es la dinámica de funcionamiento del lugar. Normalmente los pacientes están vestidos en el lugar, en la unidad, tienen un ritmo de trabajo, se despiertan siempre a la misma hora, realizan sus actividades higiénicas en la medida que pueden, se lavan la cara, se visten, se peinan, se lavan los dientes, se ponen perfumes, se hacen todas las tareas que consideran ellos que son adecuadas para su confort, digamos. Asisten a los talleres y después hay un descanso a mitad del día, previo a comer, y después hay talleres de estimulación cognitiva, multimodales a tipo 2 de la tarde, después hay una segunda sesión de kinesiología y en el medio están las sesiones especiales de fonoaudiología, terapia ocupacional y demás. Así se presenta el lugar, se le avisa a la familia y al paciente que durante los próximos 7 días van a estar siendo evaluados. Al cabo de los 7 días se hace la reunión inicial con los pacientes, se da una devolución de qué es lo que se encontró, de qué aspectos se fueron acumulando, qué cuestiones clínicas, físicas, rehabilitatorias, kinesiológicas y demás están en qué cada uno de esos aspectos. Se mantiene el contacto con los diferentes especialistas, cirujanos, infectólogos, hematólogos, quien sea que siga al paciente también en el hospital central. Se establece una previsión de trabajo sobre qué se va a trabajar, qué aspectos se va a trabajar, qué es lo que se espera ganar. Esto se dice numéricamente también, o sea, el score de Bartlett también es muy entendible para la familia. Más o menos nosotros sabemos que va a ganar entre 30 y 35 puntos de Bartlett en todo el proceso de rehabilitación. Entonces, ahí se empieza a programar cuáles van a ser los escenarios posibles hacia el alta. Se propone desarrollar este programa durante 2 semanas. El paciente empieza a atravesar todas esas fases que describí recién. A las 2 semanas de esa primera reunión, o sea, el día 21, se tiene una entrevista para planificar el alta. El alta se planifica para los próximos 10 días, más o menos.
Y bueno, algunos detalles finales se deciden de acuerdo a la última semana, ¿no? Hay entrenamientos de pacientes, hay entrenamiento de familiares, se entrena, por ejemplo, en escaleras, se entrena en lugares con desniveles, con rampas, se traen los autos de los familiares para que los familiares puedan aprender cómo movilizar a su familiar en el momento del alta. Se tratan de establecer todos los puntos de activación, digamos, de autonomía de los pacientes. Bueno, esto es más o menos cómo aparece el programa a los pacientes, ¿no? El programa psicosocial tiene varios aspectos, ¿no?, de trabajo. La atención geriátrica centrada en la persona. Hay mucho énfasis en el trabajo sobre la autonomía y la independencia de los pacientes, en evitar la sobreasistencia, en la correcta información para la toma de decisiones de los pacientes, en la medida de las posibilidades que esos pacientes tienen también. Y se va trabajando también a la adaptación, ¿no?, a la situación nueva, a integrarse a su nueva realidad. Hay tareas que son comunitarias, almuerzo comunitaria, se trabaja bastante sobre el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Y este entrenamiento además se desarrolla con varios integrantes a la vez. O sea, está la enfermera y el terapeuta ocupacional y la psicóloga y el kinesiólogo, y mucho menos relevancia tiene la participación médica en ese mejorar, digamos, al paciente. Bueno, después hay aspectos que son específicamente de trabajo de las psicólogas con los pacientes, hay grupos terapéuticos de apoyo, que normalmente son los días viernes, se juntan todos los pacientes con las psicólogas y se tratan temas relacionados a lo que están atravesando, a su situación vital, su situación biográfica, su situación existencial. También se psicoeduca al entorno significativo del paciente para que lo pueda acompañar en este trance. Y bueno, y si es necesario, también hay trabajos intraequipo, digamos, de UME. Eh, Hay un fuerte trabajo sobre la activación de los propios recursos del entorno, de tanto el paciente como de su entorno. En este sentido se ofrece todas las herramientas que están a mano, ¿sí? Desde incluir a la persona que va a ser el encargado de tomar las decisiones o de cuidar, o a quien consulta el paciente, que es su cuidador significativo, en la toma de decisiones, entrenarlos específicamente en cómo llevar adelante un programa de movimiento diario, traslados, cómo van a ser los traslados independientes, cómo ese paciente va a seguir ganando progresiva independencia a pesar de requerir al momento del alta de apoyos, tanto sea ortesis o ayuda a marcha o la presencia de un tercero. Y se ayuda también, se asiste en la gestión de apoyos técnicos. Sí, también de apoyos humanos, se ofrece el entrenamiento también de los cuidadores. Bueno, estos son espacios, digamos, hay una evaluación cualitativa que se hace de los pacientes cuando ingresan y cuando se van. Y es muy interesante ver cómo es también la evolución del paciente en relación a los sentimientos que venía atravesando y que era difícil, que no los podía expresar, y la contrapartida cuando él se va. Eh, a veces es muy interesante ver que el paciente no termina de ganar demasiada funcionalidad, pero el impacto cualitativo de la experiencia, digamos, que atravesó por compartir digamos, el tiempo con otros pacientes, por entender lo que la fractura de cadera significa en la vida, o ver cómo poder reconfigurar una nueva forma de vivir. Bueno, todo eso a veces hace que el paciente, pese a no mejorar del todo funcionalmente, sí tenga una sensación de bienestar mucho mayor al final de todo el periodo de estancia en la unidad de mediana estancia.
Bueno, estos son ejemplos de momentos de ese lugar de usos múltiples donde realizan tareas o donde se trasladan para leer el diario. Eh, Ahí hay una foto de un paciente llevando a su compañero de habitación porque iba, no sé si a dormir la siesta. Los lugares de despedida donde todos los pacientes se juntan, se sacan fotos, se quedan comunicados. Hay un trabajo ahí también con una de las fonodiólogas que era cognitivo. Bueno, es interesante de ver esto. ¿Cuáles son los resultados de todo esto? Inicialmente dijimos que esta unidad empezó, digamos, en el 2016. De los primeros 2 años hubo este primer trabajo que se publicó en la revista del Hospital Italiano en el 2020, perdón. Eh, y bueno, esta es un poco la continuación de en qué está ahora esto, ¿no? En general, eh, cambió un poquito la población, eh, es un poco más joven, poquito. No hay tanta prevalencia de mujeres, al principio sí era bastante más parecido a esto, un 63% de mujeres, y ahora es más o menos mitad y mitad. Eh, Perdón, porque ahí me está corriendo esto y no puedo ver. Eh, los días previos de la internación, eso es bastante importante, de cómo ingresaban previamente, cuánto tiempo, los días previos en el hospital de agudos antes de ingresar a la unidad de media estancia. Los primeros años eran más o menos 14 días, estaban 2 semanas antes de ingresar y ahora son 25 días. Em, También la estancia hospitalaria se redujo un poquitito, pasó de 34 a 25 días. Esto es bastante relevante, sobre todo el ingreso. Nosotros calculamos más o menos que por semana un paciente gana 8 puntos Bartel de funcionalidad. Nosotros tenemos ahí de 14 a 25 días, bueno, son muchos días, es una semana de trabajo al menos, ¿no? Donde uno podría ganar un poco más de funcionalidad para poder irse de alta. Lo que pasa es que eso depende de los pacientes, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a las altas, más o menos acá, altas a domicilio, es un poquito mayor ahora, casi el 70%. El punto que siempre ha sido conflictivo para nosotros, y eso tiene que ver con lo que hablamos al principio de cómo elegir el paciente más estable. A veces este requerimiento de que la enfermedad aguda debe estar resuelta es muy complejo en los pacientes con tanta comorbilidad. Entonces, a veces eh, están en un equilibrio tan delgado que la situación que parecía que estaba resuelta no lo está. Entonces, eh, cuando uno mira el estándar de calidad de la derivación, la rederivación al hospital de agudo, debería ser menor del 10%. Bueno, nunca tuvimos eso. Siempre fue desde el inicio 17% y ahora es un 27%. O sea, los pacientes son bastante complejos en su manejo diario. O sea que clínicamente también hay bastante trabajo, no solo de rehabilitación, sino que hay que acomodar bastante algunas cuestiones clínicas durante. De esos pacientes que se van, más o menos regresa a la mitad. O sea, la mitad vuelve a ingresar y la otra mitad no puede volver a ingresar a la unidad de media estancia. Los óbitos también es un poquito menor. La mayoría de estos óbitos, el 99% son óbitos esperables, son cuidados paliativos, enfermedades oncológicas. Y solo hay 2 episodios, creo que en todos estos años, de muertes súbitas, digamos, muertes inesperadas. Pero bueno, en una población muy añosa, ¿no? La institucionalización también mejoró, o sea, hay menos ingresos a instituciones geriátricas al alta. Antes inicialmente era casi un 24% y ahora es un 11% más o menos.
Esto es lo que les decía al principio, de qué ganancia nosotros sabemos que va a mejorar, cuántos puntos va a ganar el paciente, ¿no? Normalmente cuando ingresan tienen un índice de Bartel, esto que dice IBI, índice de Bartel al ingreso es de 30, de una dependencia grave. En general, la mayoría son medianas, todas estas, los pacientes parten de un 100% de Bartel previo. Y al alta, la mayoría se va con un 65 de Bartel, ¿sí? O sea que hay una ganancia funcional total de 30 puntos. Está por arriba del estándar sugerido. Y la ganancia funcional relativa, esto está en relación a su funcionalidad previa. Quiere decir que lo que mide es cuánto ese paciente perdió y volvió a recuperar luego del programa, digamos, de rehabilitación. Y el índice de eficiencia, no sé si recuerdan que inicialmente nosotros dijimos que el tiempo para nosotros es relevante. Bueno, la ganancia funcional se mide en el tiempo, o sea, cuántos puntos en los 25 días que suelen estar los pacientes. Eh, Más de 0,5 es aceptable, más de 1 se considera que es una rehabilitación vigorosa. Nosotros vemos igual que en los últimos años, particularmente este año, el índice de eficiencia ha ido descendiendo. Los pacientes están bastante más graves, digamos, de lo que estaban previamente. También los servicios, o sea, cómo se gestionaban los pacientes, cambió un poco también esto. Antes principalmente venían de clínica médica, había pocos pacientes, algunos incluso venían del domicilio o incluso de la central de emergencias. De ortopedia venían menos de la mitad de lo que viene ahora, y entre neurología y neurocirugía, que nosotros también los tenemos juntos, digamos, eran bajas la participación. En general todo venía de clínica médica. Ahora tenemos 3 tercios, digamos, entre ortopedia, neurología. Neurología es neurología y neurocirugía. Ortopedia, neurología y clínica médica, más o menos es el 90% de lo que ingresa, digamos. De traumatología, digamos, encabezando, más del 50% son fracturas de cadera, fracturas vertebrales o otras fracturas, digamos, son secundarias a caídas, digamos. También hay muy buenas experiencias con cirugías programadas, pacientes que están en muy buen estado y se tienen que hacer, no sé, reemplazos de cadera, y que tienen mala red o que no tienen red directamente, vienen previo a la internación, a la intervención, hacen una entrevista con nosotros. Esto es derivado desde el médico de cabecera, ¿no? Hacen una entrevista con nosotros, se le propone cuál va a ser el programa de rehabilitación postquirúrgico, cuáles van a ser los objetivos. El paciente ingresa, se opera y a los 2 días, si está estable, viene y ya empieza su programa de rehabilitación. Eso ha funcionado muy bien, la verdad. Los pacientes de origen neurológico, digamos, a la cabeza obviamente es el accidente cerebrovascular. Después siguen el síndrome medular, sangrados diversos y enfermedades mielinizantes, Guillain-Barré u otro tipo de enfermedades. Y las patologías clínicas es un combo muy, muy grande, muy multifacético también. A la cabeza son síndromes de funcionalización o de inmovilidad. Eh, Hay enfermedades, pacientes con enfermedades oncológicas, pacientes que están en tratamiento, que ingresan por algún motivo y pierden funcionalidad y pueden recuperar todavía. Eh, Pacientes postquirúrgicos de diferentes procedimientos, cirugía general, urología, es variable eso. Y bueno, cuando se ven ahí de pacientes clínicos con patología clínica específica, como ser enfermedades reumatológicas que lo llevaron en una PUCE, no sé, de artritis reumatoidea o algo así, dejarlo en un estado de funcionalidad inferior, eso es bastante menor. En general, atendemos más consecuencias de internaciones prolongadas.
Bueno, ahí hay otras fotos, digamos, de cómo los pacientes van retomando la actividad. Estos son, ahí arriba a la izquierda es una sesión de psicología con un paciente al aire libre. Eh, en el medio hay, digamos, los pacientes van teniendo sobrinos nuevos, sobrinos o nietos. En este caso es un nieto que no lo conocía, la mujer había tenido un accidente cerebrovascular. Abajo a la derecha es un músico que había sido amputado y que, digamos, tú hizo todo su proceso de rehabilitación, digamos, utilización de prótesis hasta poder resolver su problema inmobiliario y laboral. Bueno, todo eso le llevó un poco de tiempo, pero lo pudo hacer una persona muy joven. Bueno, trabajos comunitarios, trabajos al aire libre, multimodal, la atención en todas estas cuestiones. Estas son fotos diversas. El paciente apenas ingresa al hospital, el hospital central, ¿no? Una paciente hiperobesa que tenía, es uno de los primeros casos de COVID post-COVID, había estado muy grave internada y con muchos trastornos psiquiátricos y imposibilidad de salir de la habitación. Bueno, cómo ha sido todo el proceso desde su ingreso a la aceptación progresiva de poder salir de la habitación, después de vestirse, de peinarse, de pintarse, hasta poder pasar todas las tardes afuera haciendo talleres y demás. Se favorece bastante la salida de los pacientes por sus medios. Es una paciente ahí con un accidente cerebrovascular que se va hasta el auto caminando. Lo dijimos anteriormente, que se entrena a la familia para que puedan hacer esto sin miedo, evitar la dependencia, la kinesiodependencia sobre todo, esto es que trabajan solamente cuando están los kinesiólogos, y a poder estar confiados de que ellos pueden implementar un programa de movimiento y de autocuidado sin ningún tipo de problema. Eh, bueno, como conclusión de esta presentación, eh, hay bastante evidencia en diferentes sistemas, en el sistema británico, en España, en Canadá, en Estados Unidos. Cada uno tiene una particularidad, cada uno lo llama de forma distinta. Eso no es sorprendente tampoco, porque si uno se fija, esto habla sobre todo de los ancianos. Y los ancianos es bastante complejo porque tenemos muy claro cuando alguien ingresa en la adolescencia o cuando alguien es mayor de edad, cuando alguien dejó la infancia, pero no es tan claro cuando alguien ingresa, digamos, a esta etapa de la vida. Entonces, que llamemos de diferentes formas a cosas muy similares no es algo que llame la atención. Pero dijimos previamente que la formación económicamente, formativamente, discursivamente, está más bien focalizada en los cuidados agudos. Esto no es para nada, digamos, equivocado, digamos, pero lo que quita son ópticas posibles, ojos, formas de verlo distintos. Yo creo que es una parte formativamente que está vedada aún, ¿no? Como es una parte ciega de la formación médica. Como yo recibo un paciente, trato paciente, le hago un diagnóstico muy complejo, lo trato muy complejo, con mucha complejidad técnica. Incluso hay cosas que parecen de ciencia ficción que se hacen con los pacientes que son impresionantes. Y finalizado ese proceso agudo, es difícil saber qué hacer con los pacientes, ¿no? Eh, por otro lado, se subestima bastante el impacto de la rehabilitación en los ancianos, ¿no? La posibilidad de recuperación de los ancianos. Si uno lo linkea esto con lo que veíamos de qué es lo que la gente grande quiere para sí, cómo necesita de mantenerse en la sociedad, de tener a disposición medios para mantenerse sano, para ser atendido, para poder comunicarse, para poder relacionarse con los demás, eh, no es tanta la inversión que uno tiene que hacer. Esto es bastante más sencillo, ¿no? Y cuando uno piensa en esto,
muchas de las ideas que hay en relación a la rehabilitación de ancianos es que esto aumenta mucho el gasto de salud. Y en realidad el gasto de salud en los ancianos, cuando se hacen los análisis económicos, hay una relación claramente que tiene que ver con aumento del gasto en salud y edad. Pero si uno aumenta el foco y hace zoom sobre ese inciso, ese aumento del gasto está específicamente relacionado al proceso de muerte de los pacientes, no al hecho en sí de aumentar su edad en la Tierra, digamos. De hecho, los pacientes que aprovechan todo el sistema de salud para mantenerse saludables utilizan menos recursos. Claves para nosotros, para el funcionamiento de la unidad de media estancia, lo más difícil que es la selección adecuada de los pacientes. Eso es bastante de experiencia y bastante de error también. El trabajo interdisciplinario es una modalidad que, si uno se fija en la palabra inter, está diciendo que están trabajando juntos. Y tienen tanto peso la visión de uno como la visión de otro. Eso es un trabajo que, bueno, por la forma del día a día nuestro, es bastante, ya está bastante aceitado y pulido, pero las estructuras hospitalarias clásicas son un poco más verticales. Entonces, se suele trabajar más transdisciplinariamente, ¿no? No tanto interdisciplinariamente. La evaluación integral de los pacientes es fundamental, como saber cuál es el mapa de viaje con los pacientes, qué es lo que vamos a hacer con cada paciente en particular. Establecer de forma clara los objetivos realistas. Nosotros después de cada reunión hacemos actas, las releemos, las vemos, estamos todos de acuerdo y las firmamos. Ser asertivo en la información que le damos a la familia para evitar estos desajustes en cuanto a las expectativas. Tratar de involucrar a la familia y participarla, esto es probablemente lo que mayor conflictividad va a traer en el futuro, ¿sí? Y la planificación del alta en todos los aspectos, ¿no? ¿Quién lo va a ver? ¿Cuándo lo va a ver? Cuando sean de alta de la unidad, los pacientes tienen todo el plan de ruta del post, ¿no? El turno de alta, turno con su médico de cabecera, turno con el hematólogo, turno con el especialista, bueno, todo ese plan, esos mojones en el camino, son los que permiten los acuerdos con los pacientes y con la familia. Esto es una discusión que salió en una revista chilena, eh, que hablaba sobre esta discusión, ¿no? Entre las dos figuras de los hijos de Asclepio, ¿no? De Igeia y Panacea, ¿no? Me parece interesante esto último, ¿no? De nuestra época, con las facilidades que la tecnología nos brinda, nos ha llevado a la extensión de esto que podríamos llamar complejo de Panacea. A ilusionarnos con medios capaces de solucionarlo todo, a perder capacidad de aceptar límites y reconocer la necesidad de asumir complejidades y diferencias. Eh, Creo que esto es muy, muy importante de poder repensarlo, digamos. Los ancianos van a ser el tema y ya si estamos viendo lo que sucede en el día a día, tenemos clara qué es esto, ¿no? Bueno, esta es la foto del jardín para cerrar. Yo por acá no tengo más cosas que agregar. No sé si quieren dejo el espacio libre para hacer preguntas si es que las hay. Muchas gracias.